Esta semana vamos a hablar sobre la fase 2 del proceso de certificación, llamada fase de solicitud formal. Por favor, tengan en cuenta que es una presentación que tiene dos partes, de tal manera que asegúrense de revisar la parte 1 y la parte 2, además de las lecturas complementarias antes de presentarse a la prueba de evaluación de la semana 4. Ya hemos revisado en las anteriores semanas las 5 fases del proceso de certificación, no hace falta que entremos nuevamente a nombrarlas una por una. Esta semana revisaremos la fase 2, solicitud formal. Como está implícito en el propio nombre de esta fase, la fase 2 representa una importante formalidad dentro del proceso de certificación. Esta fase se inicia con la presentación de la carta de solicitud formal por parte del solicitante a la AAC. ¿Ok? Este es un concepto importante para recordar. La fase 2 se inicia siempre con la presentación de la carta de solicitud formal. Esta carta de solicitud formal además debe ir acompañada de una serie de adjuntos que revisaremos dentro de un momento. ¿Sí? ¿De qué están compuestos estos adjuntos? Bueno, pues de toda la documentación, los manuales, las políticas, los contratos, los procedimientos del explotador para su certificación. ¿Ok? Es decir, que él, junto con la carta de solicitud formal, el solicitante debe presentar prácticamente el 100% de toda su documentación. Luego vamos a revisar que hay algunos documentos específicos que podrían tal vez no ser presentados en la fase de solicitud formal. Pero en términos generales debemos considerar que toda la documentación del solicitante debe ser presentada al inicio de la fase 2 junto con la carta de solicitud formal para que luego durante la fase 3 sea evaluada en detalle por la AAC. Y hemos conversado ampliamente la semana anterior sobre la importancia de la fase 1, ¿sí? Así que cuando finaliza la fase 1 y nosotros invitamos al solicitante a que presente una carta de solicitud formal, ¿sí? Quiere decir que nosotros estamos seguros de que el explotador o el solicitante en este caso cuenta con toda la información, las guías, las ayudas de trabajo, las orientaciones, etcétera, etcétera, para desarrollar todos los documentos y manuales que nosotros esperamos que presente al inicio de la fase 2. ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros, antes de pasar a la fase 2, antes de terminar la fase 1, nos aseguremos que dentro del paquete de certificación está toda la documentación, las guías, la orientación que necesita el solicitante para desarrollar sus documentos. Porque si no es así, lo más probable es que en la fase 2 nos va a presentar documentos que no cumplen, ya sea en la forma y o en el fondo, los requerimientos de la AAC, y nos va a hacer perder el tiempo a nosotros y también al solicitante, cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, les reitero la importancia en la fase 1 de que al solicitante le quede claro en qué debe, o sea, qué aspectos y dónde está la orientación para desarrollar sus manuales. Incluso una buena práctica es facilitar al solicitante las ayudas de trabajo que va a utilizar luego el equipo de certificación para revisar sus manuales para que él entienda claramente cuáles son los criterios para el desarrollo de estos reglamentos. Eh, el tiempo que transcurre entre el fin de la fase 1 y el inicio de la fase 2, ¿sí? Este segmento de tiempo entre el fin de la fase 1 y el inicio de la fase 2 es el segmento de mayor carga de trabajo para el solicitante, ¿sí? Porque en este espacio entre fases, él debe preparar y desarrollar, como les decía, prácticamente el 100% de la documentación. Le puede tomar muchos, muchos meses a un solicitante desarrollar, por ejemplo, un manual de operaciones completo, manual de control de mantenimiento, programas de instrucción, contratos de compra y alquiler de aeronaves, estudios financieros, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todo este tiempo que normalmente se extiende a muchos meses ocurre entre el fin de la fase 1 y el principio de la fase 2. Para entrar a la fase 2, el solicitante debe tener toda su documentación desarrollada, que la adjunta a una carta de solicitud formal,
la presenta a la AAC y de esa manera se da inicio oficialmente a la fase 2 del proceso de certificación. Un aspecto muy importante aquí es que en este periodo de tiempo, cuando el solicitante está desarrollando sus documentos, es importante que exista una coordinación estrecha entre el solicitante y la AAC. Y por favor, con esto no quiero que me malinterpreten. Acá hay un tema importante que ya lo comentó algún compañero en el foro de la anterior semana. La responsabilidad, ¿sí?, por el desarrollo y la preparación de los documentos es exclusiva del solicitante. ¿Sí? La AAC en ningún momento debe involucrarse de ninguna manera en el desarrollo de estos documentos, mucho menos participar de alguna forma en el trabajo mismo de desarrollar un documento para el solicitante, pero eso no le quita a la AAC esa su responsabilidad por el trabajo de coordinar, de acompañar al solicitante en lo que vea conveniente, de tal forma de que luego no se esté perdiendo mucho tiempo, es decir, mejor prevenir que más adelante lamentar. Entonces, decimos que la carta de solicitud formal va acompañada de algunos adjuntos, ¿sí? Eh, el nombre y la cantidad precisa o específica de cada adjunto va a variar de acuerdo a la dimensión, a la naturaleza de las operaciones eh, propuestas por el solicitante, a las características propias de la operación. Cierto tipo de operaciones son más complejas y requieren de mayor cantidad de documentos. También si la empresa es muy grande, si opera una gran cantidad diferente de tipos de aeronaves, a comparación de una que opera un solo tipo de aeronaves, entonces también la cantidad de documentación va a variar grandemente. ¿Sí? Pero en términos generales, de acuerdo a los criterios de OASI a través del documento 8335, también lo que está en el manual del inspector de operaciones, los adjuntos a la solicitud formal eh, en general son un cronograma de eventos, eh, un cronograma de eventos que es donde está descrito los plazos en que van a ir ocurriendo y se van a ir entregando ciertos aspectos de la certificación, ¿sí? Ya vamos a revisar luego cada uno de estos puntos. Una declaración inicial de cumplimiento donde el solicitante declara en qué parte específica de cada uno de sus documentos está cumpliendo con cada sección aplicable de la reglamentación. ¿Sí? De tal manera que luego la autoridad, cuando tiene una duda, cómo está cumpliendo tal explotador o tal solicitante la sección número tantos tantos del AR 121, por ejemplo, puede ir a la declaración de cumplimiento y ahí le hace referencia a una parte específica de un manual del explotador. Las aprobaciones específicas, es decir, todo lo que quiere el solicitante que vaya luego en las especificaciones relativas a las operaciones, llamadas las OPSPECs, o sea, si va a querer transportar mercancías peligrosas o si quiere operar en espacio aéreo RBCM, si quiere hacer operaciones de navegación basada en la performance, si quiere hacer vuelos extendidos sobre el agua, etcétera, etcétera. Una descripción de su estructura administrativa, de los puestos claves del personal de gestión. Luego vamos a ver cuáles son cada uno de estos puestos, los currículums, la justificación para estos cargos, etcétera, etcétera. Una lista detallada de cada uno de los destinos, las rutas, las alternativas, las características de los aeropuertos que va a utilizar, etcétera, etcétera. Una lista de las aeronaves que pretende operar, los modelos, los números de serie, el equipamiento que tienen estas aeronaves, el tipo de contrato, es decir, si es compra o si es arrendamiento con tripulación, sin tripulación, intercambio, etcétera. El manual de operaciones, que es un documento muy amplio y complejo y que también su extensión y su complejidad específica van a variar de acuerdo a la complejidad de las operaciones propuestas por el solicitante. Luego vamos a ver cómo está organizado el manual de operaciones y por qué otros documentos está compuesto. Un manual de control de mantenimiento, que también se le llama el MCM.
Y aquí quiero hacer una pausa por un minuto para aclarar dos aspectos. Para la OASI y para el SRB-SOP no existen los términos MGM o MGO, Manual General de Operaciones y Manual General de Mantenimiento. Esas son denominaciones exclusivas del FAA que no son de OASI y tampoco se utilizan en ninguna parte de los LAR o los manuales del SRB-SOP. Para OASI, el manual de operaciones se llama así, Manual de Operaciones, y se lo abrevia OM por sus siglas en inglés, y el Manual de Control de Mantenimiento, que se lo abrevia también MCM por sus siglas en inglés. Y algo que habíamos conversado también anteriormente, y que el plazo máximo para presentar la evaluación financiera, económica y legal es antes del fin de la fase 2. Es decir, que no vamos a poder pasar bajo ninguna circunstancia más allá de la fase 2 hasta que no tengamos claro que la situación financiera, económica y legal del solicitante es tal que va a permitir un desarrollo adecuado, sostenible de un proceso de certificación y luego de una operación acorde a las características que está solicitando en ese momento. En cuanto al, bueno, perdón, cuando el solicitante presenta su solicitud formal, ¿sí? A la AAC lo que le corresponde es revisar rápidamente que los documentos, al menos así superficialmente, cumplan con los requisitos básicos de contenido. ¿Sí? La AAC no va a ir durante la fase 2 a revisar en detalle los documentos, pero sí dentro de los 10 días a partir de la presentación de la carta de solicitud formal, la AAC debe pronunciarse en el sentido de decir que aparentemente los documentos cumplirían, o que, por ejemplo, todos los adjuntos que se esperan con la solicitud formal han sido presentados. ¿Okay? Entonces, lo que hablábamos antes, ¿no? Si durante la fase 1 se ha preparado bien al solicitante, entonces en la fase 2 no debería ya luego haber mayores problemas. También es importante en esta revisión de la documentación que el jefe del equipo de certificación se asegure que tiene las calificaciones dentro de su equipo de certificación de acuerdo a lo que está solicitando el futuro explotador. ¿Sí? Determinar si existe dentro de la AAC la competencia, caso contrario tomar las medidas que ya hemos conversado la anterior semana. En cuanto al flujo, una vez presentada la solicitud formal, que les pido por favor trabajen en sus estados para ir moviéndose de un formato en papel, ¿sí? Que estas son fotos reales de proceso de certificación, a un formato más moderno, como por ejemplo formatos magnéticos digitales, o hoy en día lo que se está utilizando son procesos de certificación basados en la nube, que son accesibles desde cualquier equipo, desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y nos evitamos ocupar grandes espacios, utilizar cantidades de papel. Todavía hay estados que por temas legales no pueden hacer esta transición, hay otros que ya la han hecho. Si en su estado todavía no la han hecho, los invito a que por favor lo hagan. En el SRB-SOP hemos hecho ya algunos ejercicios y hemos demostrado que puede llevarse adelante un proceso de certificación LAR 121 completamente en ausencia de papel. Una vez presentada la solicitud formal y los adjuntos, en 10 días la AAC debe pronunciarse sobre el rechazo, ¿sí? De la solicitud formal, porque faltan algunos documentos o no se han cumplido algunos aspectos, en cuyo caso se debe programar una nueva presentación de una solicitud formal, o aceptar la solicitud formal, ¿sí? Y consecuentemente convocar a una reunión de solicitud formal, que será donde se le notificará oficialmente la aceptación. ¿Okay? En la reunión de solicitud formal la idea es avanzar en resolver cualquier pregunta o duda que quedara en ambas partes y establecer las coordinaciones adecuadas sobre cómo va a funcionar específicamente las fases 3 o 4, como veremos más adelante. ¿Sí? Algo muy importante es que la aceptación de la solicitud formal de ninguna manera, ¿sí? De ninguna manera constituye aceptación ni aprobación de ningún documento. Para eso todavía vendrá
La fase